Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver este interesante ejercicio. Comencemos. Ejercicio número 3. Aquí tenemos este ejercicio que dice así, o problema sería mejor decirlo, ¿no? Problema número 3. Dice, se bombea helio es un gas, dice, a un globo a razón de 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Esta es entonces la tasa o rapidez de cambio o razón también de cambio. Fíjate que es lo mismo decir esas palabras, ¿no es cierto? Vamos a anotarle aquí, tasa, rapidez de cambio. Algunos también le llaman velocidad de cambio. Velocidad de cambio. Todo esto son sinónimos, ¿ya? O también razón. Esto quizá es lo más común de esta última, razón de cambio, ¿ya? Esta es quizá lo más difundido, ¿no? La manera más frecuente de llamarle a esto. Entonces dice a razón, esta es una razón de cambio de 100 centímetros cúbicos, o sea, es el volumen que está entrando por segundo. Ya este es, y se entiende, ¿no? No lo dice, pero se entiende que esta es una bomba. Vamos a suponer que es una bomba que está inflando el globo y lo infla con una rapidez constante, ya no lo dice, pero lo entendemos así porque dice 100 centímetros sobre segundo, entonces esta de aquí no depende de otra cosa, sino solamente es un número constante, ¿ya? Y entonces, bueno, ahora vamos a entender la situación. Fíjate que aquí tenemos un gráfico y en este gráfico aquí justamente hemos hecho un dibujo para entender que vamos a suponer, mira que aquí está la boca, ¿no es cierto? Y aquí una bomba, bueno, vamos a ponerle aquí la bomba que es la que infla el globo, ¿no es cierto? Y entonces ingresa acá, ya, pero el globo al comienzo era así pequeño, vamos a ponerle aquí así, ¿no es cierto? Y luego se fue haciendo más grande, después alcanzó ese radio que está en la línea azul, luego más grande y más grande y más grande, ya esa es la situación, el volumen del globo va avanzando, va creciendo y el radio del globo también va avanzando. Retornamos a el enunciado del problema para ver qué podemos entender. Mira, bueno, nos daba esta rapidez de cambio acá arriba, dice que de 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Literal A del problema nos pide dos cosas. Vamos a ver la primera. ¿Qué tan rápido aumenta la longitud? Aquí cuando dice qué tan rápido, entendemos rapidez, ¿no es cierto? Nos está pidiendo una derivada, pero del aumento de la longitud del radio, cuando se refiere al radio, mide 6 centímetros. Y ahí lo literal B dice cuán rápido cambia el área de la superficie esférica. Está hablando de otra cosa distinta. El área del material, digamos, ¿no es cierto?, del globo, ya es el área que tenemos en la superficie de la esfera del globo. Ya eso no es volumen, es área de la superficie de la esfera o de la burbuja. Está hablando de... Aquí habla de primero de un globo y luego habla de una burbuja. Aquí el problema tiene una discrepancia. Bueno, no es preocupante esto, pero se entiende, ¿no? Dice en el instante de tiempo descrito en el literal anterior, es decir, en el instante cuando el radio, ¿te acuerdas que esto era el radio? Mida 6 centímetros. Entonces, mira, vamos a interpretar este problema, vamos a tratar de sacar, entender los datos que nos dan, ver que eso es una rapidez de cambio y ver qué es lo que nos pide. Entonces, mira, lo podemos entender acá. Mira, aquí decíamos entonces en este gráfico hay una bomba que va inflando el globo y cada vez se va haciendo más grande. Entonces, lo primero, vamos a partir de aquí, lo primero que vamos a necesitar es una fórmula de el volumen de una esfera. Claro que el globo no es exactamente una esfera. Si tú has visto los globos con detenimiento, no son una esfera y son menos parecidos cuando uno empieza a inflarlos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, esta es una aproximación. El volumen del globo vamos a aproximar aquí como si fuera una esfera, porque más o menos así es como es el globo aproximadamente. Dice, y justamente aquí dice aproximadamente el volumen de una esfera. Y esto es fórmula que tenemos acá que dice volumen de la esfera es 4 tercios pi r al cubo. Esta es
una fórmula de la geometría, es decir, esto no nos da el problema, o al menos no es común que el problema puede darnos, ¿no es cierto? Pero lo más normal es que no nos dé esta fórmula, sino que tengamos que o bien saberla de memoria o bien consultarla en un manual de geometría, ¿no es cierto? Es una fórmula geométrica en donde R, fíjate, esta R de aquí es el radio de la esfera. Ya, entonces empecemos con eso, conociendo, recordando o consultando esta fórmula de aquí. Luego el dato que nos da que dice que, fíjate en el enunciado, siempre vamos a estar yendo y viniendo desde el enunciado para entender bien. Dice que a razón, dice, se bombea el gas, ¿no es cierto?, al interior del globo, a razón de 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿qué es ese 100? Lo entendemos justamente aquí como la rapidez de cambio del volumen con respecto al tiempo, o la tasa, o la velocidad de cambio, o la razón de cambio, ¿no es cierto? Entonces, fíjate. Con esto entendemos que es dB a dt, eso es igual a 100 centímetros cúbicos sobre minuto. Entonces esto es un dato del problema y luego dice que nos pide, y vamos a entender en el literal A, dice que tan rápido aumenta la longitud del radio, o sea, tasa del radio, en otras palabras, la razón de cambio del radio con respecto al tiempo, pero dice en un instante, cuando el radio mide 6 centímetros. ¿Dónde está esto? Esto está en la parte de allá. Eso es lo que nos está diciendo. Esta notación indica esto, mira. Calcular la rapidez de cambio del radio, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. Y esta barrita que tenemos aquí significa calcular, eso sí, pero en un instante en donde esta condición se cumpla, porque esto está variando, mira, el radio va creciendo. Justo en el instante cuando el radio sea de 6, en este caso estamos de centímetros, ¿no? Eso en el literal A. Y en el literal B dice cuán rápido cambia el área. Acá está creciendo, también podemos entenderlo. Cambia el área de la superficie de la esfera en el instante anterior. Entonces, esta A es área de la esfera, que también tenemos que consultarla como otra fórmula. Es más, está aquí, mira, en donde estoy señalando. Esto es área de la esfera y me parece a mí que debería estar esto como parte de lo que llamamos interpretación del problema, el área de la esfera. Y entonces nos pide esto de aquí, fíjate, en el literal B nos pide la rapidez de cambio del área de la esfera, o también la razón de cambio, o cuán rápido, fíjate la manera de hablar, ¿no? Cuán rápido está creciendo con respecto al tiempo en el instante. Esa barra significaba eso, ¿no es cierto? En el instante donde el radio es el mismo anterior, o sea, igual a 6. Ya, entonces, fíjate en esta parte de aquí, hemos pasado, aquí tenemos ya la primera etapa. Si tú has visto los ejercicios anteriores, que te recomiendo, siempre estamos haciendo esas 3 etapas, en donde la primera, yo diría que la primera etapa, pongámosle incluido esta de acá, fíjate, sería esto una primera parte, que es la interpretación del problema, en identificación de datos, incógnitas, ¿no es cierto? Esa, llamémosle la primera parte del problema, que ha culminado en este momento. Y ahora nos disponemos entonces a la resolución. Entonces, en la resolución del problema vamos a partir, fíjate, de una fórmula, es decir, es lo común, ¿no es cierto? La fórmula que tenemos aquí, recuerda que ya vimos esta fórmula, voy a describir esto aquí con más detalle. Mira, esta fórmula que tú ves ahí, que dice que el volumen de la esfera es igual a 4/3 pi por r cuadrado, es por r cubo, perdón. Ese es el volumen de la esfera, pero cuando queremos derivar, porque justamente es lo que vamos a hacer, fíjate, dice derivar a ambos lados. Entonces lo que queremos es derivada con respecto al tiempo. Eso sería la derivada de todo este lado izquierdo, pero el lado derecho tenemos una situación particular. Fíjate que cuando queremos la derivada con respecto al tiempo de 4/3 pi r al cubo, entendemos que esta cantidad, la que está dentro, la cantidad que se va a derivar, no depende de t, ¿ya? Sino que depende de r.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La derivamos primero con respecto a r y luego escribimos una corrección con la llamada regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es derivar esto de aquí primero con respecto a r, ¿ya? Es decir, 4 tercios pi por r al cubo, ¿ya? Pero luego derivamos de r con respecto al tiempo. Entonces, fíjate que si tú mentalmente eliminas o simplificas esto, vas a encontrar que es exactamente lo mismo que está descrito anteriormente. Ya, entonces, bueno, dicho esta explicación, que por cierto, siempre lo estoy escribiendo aquí, se llama esto la regla, me refiero a este artificio, ¿no? Regla de la cadena, para que tú puedas consultar si tienes muchos problemas en esto, o también se llama de manera más formal derivada de la función compuesta. Ya, y yo decía también en un de los videos de los ejercicios anteriores, te recomiendo, en este canal tenemos algunos videos sobre esta parte, ¿ya? Entonces, bueno, continuamos entonces aquí. Fíjate, hemos dicho, ¿no es cierto?, que la derivada con respecto a t es igual a 4 tercios, ya, pero mira que aquí, al derivar con respecto a t, r, perdón, al derivar con respecto a r, este r pasa a ser coeficiente, que es justo lo que estamos poniendo acá, y esta r que está elevado al cubo se disminuye una unidad en su potencia y nos queda 3 menos 1, 2, ¿no es cierto? Y esto que tú ves acá de r a de t, o sea, así es como se suele decir, derivada de r con respecto a t, es lo que tenemos acá copiado. Entonces, fíjate que tenemos ya esta expresión de aquí, ¿ya? En donde la explicación dice derivada de r cubo y regla de la cadena. Ya, entonces, ahora sí, mira, esto vale 100. ¿Por qué razón? Ese es un dato del problema, esa es una constante. Recuerda que esto lo analizamos antes, ¿no es cierto? Esto está aquí, fíjate, 100 dice esto de aquí, por eso le he puesto acá 100. Y claro, esto era porque dice el problema al inicio, dice, ¿no es cierto?, que se está en un globo, se está inflando a razón de 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces le reemplazamos ese 100 de aquí, ese es el siguiente paso que vamos a hacer, ya. Y ahora esta r dice que es cuando sea igual a 6 en el literal. A nos pide que esta r sea 6, ¿no es cierto? Y entonces hacemos este reemplazo. Mira, aquí le ponemos 100, ¿cierto? Mira, 100 es esto de aquí por dato del problema, esto es 4, este 3 se ha simplificado con este 3, nos queda este 4 de aquí, aquí está pi, ¿no es cierto? Y dice r cuadrado, pero esta r lo vamos a reemplazar por 6, ¿ya? Y multiplicado por dr a dt. Entonces, haciendo eso nos quedaría 100. Luego 4, aquí sería, en vez de r ponemos 6, 6 al cuadrado de r a dt, y nos quedaría aquí de la siguiente manera. Vamos ahora a despejar de r a dt que tenemos acá. Entonces, mira, toda esta cantidad que tú la ves aquí la vamos a pasar al otro lado dividiendo, y nos va a quedar entonces así, fíjate, 100 y dividido para 4 por pi y por 36 sería en este caso 6 al cuadrado. Y haciendo este cálculo, ¿no es cierto?, en la calculadora vamos a tener la siguiente respuesta. Nos da 0,22 centímetros sobre segundo. Ahora mira, pregunta, claro, esta es la respuesta. ¿Cómo sé que las unidades son centímetros sobre segundo? Porque, por cierto, siempre esto es una costumbre, siempre incluir unidades en la respuesta, ¿ya? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, pero lo repito, mira, aquí es lo que nos indica que tiene que ser centímetros, es que esto es radio y el radio es una longitud. Y lo que nos indica que acá deben ser segundos es porque esta de acá es el tiempo, la magnitud temporal que se mide en unidades de tiempo. Pero en este caso, fíjate, en el problema siempre estuvo hablando de la longitud, habla de centímetros. Vamos más acá, aquí tenemos la longitud, habla de centímetros, y el tiempo en segundos, acá también centímetros, ya. Entonces de ahí encontramos las unidades en la respuesta. En el literal A sería entonces esta respuesta de 0,22 centímetros sobre segundo. Vamos ahora al literal B del problema.
Para el literal B del problema tenemos que el área, fíjate, de la esfera, también fórmula geométrica, es decir, esto debemos consultarlo o saberlo de memoria. Esta es una fórmula geométrica y esto no está en el enunciado del problema, sino que hay que consultarlo en un manual o saberlo. No es tan complicado saberlo de memoria. El área de una esfera es 4pi por r cuadrado, ¿ya? Y entonces hago muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Fíjate, derivo ambos lados, pero con respecto al a tiempo, ¿no es cierto? Entonces, mira, en el lado izquierdo, al derivar, me queda justamente eso indicado, es decir, derivada de esto con respecto al tiempo. Pero fíjate en el lado derecho, cuando quiero derivar esto con respecto a t, encuentro que esto no depende de t, sino de r. Entonces lo derivo respecto a r mismo y entonces t2 baja como coeficiente. Aquí está, esta r se mantiene r, pero este 2 pierde una potencia porque aquí ponemos 2 menos 1, esto es regla de derivación, ¿ya? Y nos queda elevado a la 1, ¿no es cierto? Ahí, ¿ya? Y entonces acá ahora compenso, ¿te acuerdas? Por la regla de la cadena, entonces por la derivada de r con respecto a t, es decir, la derivada de esto que respecto a la cual derivamos al comienzo, ¿ya? Esto se llama, repito, regla de la cadena. Y entonces ahora vamos, dado que esto es lo que nos pide, la rapidez de cambio del área, ¿no es cierto? Entonces 4 por 2 nos da 8, esto es pi. Y este radio, como nos dice en el literal B, en el mismo instante del literal anterior, y eso era cuando el radio era 6, ¿no es cierto? En este caso son centímetros, ¿ya? Y por dr a dt. Entonces aquí nos quedaría que la respuesta al hacer esto, porque mira que este dr a dt lo ponemos 0,22 porque es justamente la rapidez de cambio del radio que lo encontramos en el literal anterior, lo reemplazamos aquí que nos aparece y haciendo ese cálculo nos quedaría 8 por pi, aquí tendríamos, ¿no es cierto? Por 6, 6 por 8 es 48, me refiero a 6 por 8, 48, luego está pi, ¿no es cierto? Y reemplazando este 0,22 acá y haciendo esto en la calculadora nos queda 33,18 centímetros cuadrados sobre segundo, que sería entonces la respuesta del literal B de este ejercicio.